Gracias, señora Presidente. No se trata en este debate de desarrollar derechos de los usuarios de las empresas de medicina prepagada, que al final, como señaló Virgilio Hernández, puedan convertirse en un simple poema. Se trata, en definitiva, de encontrar el justo equilibrio entre aquellos usuarios de la medicina prepagada y también la sostenibilidad de las empresas proveedoras de un servicio al que ahora pertenecen cerca de 800,000 ecuatorianos. En el primer debate, una de las razones fundamentales para impulsar la ley fue que estas empresas tenían utilidades y ganancias astronómicas. Se habló que llegaban las ganancias a cerca de los 400 millones de dólares. Nos hemos enterado estos días, con motivo de una carta que estas empresas han enviado a la presidenta de la Asamblea, que la facturación anual llega a cerca de 360 millones de dólares y que las utilidades antes de impuestos bordean los 22 millones de dólares. Y lo que realmente perciben luego de pagar impuestos está en el orden de los 2.500.000 dólares. La primera razón, entonces, que motivó a justificar este proyecto en el primer debate quedaría sin fundamento alguno. De allí entonces que debemos pasar a lo segundo. ¿Qué se busca con esta ley? Veo el sano propósito de mejorar indudablemente los derechos de los usuarios, de aquellos que en ciertos casos no han sido debidamente atendidos por las empresas privadas de seguros de salud, a pesar de haber pagado las primas. Yo conozco de mi entorno familiar casos dramáticos. Después de haber pagado, resulta que alguna de estas empresas no reconoce, como también han dicho otros legisladores, pagos y cobertura. Y claro, esos temas pueden resolverse en esta ley con una redacción objetiva y sin mayores inconvenientes. ¿Qué me preocupa fundamentalmente? El artículo 15 tiene una serie de prestaciones que deberán estar atendidas por las empresas que prestan el aseguramiento de salud. De ninguna de ellas podría nacer un reparo, al menos de mi parte, porque me parecen sensatas la atención que tienen que prestar estas empresas aseguradoras con el financiamiento correspondiente. El problema está en otro lado. El artículo 24 dice que en los contratos deberá precisarse de manera clara el financiamiento de la prestación. Si en el artículo 15 se colocan prestaciones con las que todos estamos de acuerdo, pero algunas de ellas completamente desfinanciadas, ¿quiénes pagarán el financiamiento de las prestaciones desfinanciadas para un asegurado individual? El asambleísta Moisés Tagle fue sumamente claro, dio una explicación económica, como domina el tema de seguros, inclusive indicó que se repartiría el financiamiento entre los demás usuarios para que las empresas puedan dar cumplimiento a lo que dice esta ley en el artículo 24. Y tenemos dos enfermedades, por así llamarlas, que deben tratarse separadamente. Una, la que tiene que ver con las preexistencias. En este tema, el proyecto que estamos debatiendo es, por cierto, muchísimo mejor que el proyecto que debatimos en primera. Se establece en materia de preexistencias en el artículo 15 y 34 que las preexistencias tienen que estar declaradas. Y cuando se declaran las preexistencias, dice el artículo 34, la empresa prestadora de servicio de salud deberá financiar anualmente hasta 20 salarios básicos unificados.
parece razonable, inclusive para aquellos que pagan una prima media, no una prima baja. Y el artículo 34 abre inclusive la posibilidad que si alguien quiere que el monto garantizado sea mayor, acuerde libremente con la empresa prestadora pagar una prima que le permita tener una protección no de hasta 20 salarios básicos unificados, sino mucho más. Me parece razonable. Y se señala que debería declarar, y en el evento de que no declarara alguien que tiene una enfermedad, la propia empresa podría iniciar una acción administrativa primero y legal después para no pagar a aquella persona que no declaró lo que conocía y sabía. Tal como se presenta el artículo 34, creo que podríamos estar tranquilos porque se asegura un sano equilibrio entre la cobertura por enfermedades preexistentes y las obligaciones que tiene la aseguradora. El problema sí es de magnitudes insospechadas en el caso de otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, las enfermedades catastróficas a las que se refiere el artículo 30 en el numeral 1. Como señalaba Antonio Pozo, resulta que se tiene que realizar un trasplante de corazón, de hígado, y el costo bordea los $150,000 o los $170,000. Y resulta que la persona que tiene el seguro paga en promedio unos $25 al mes. Un acto de justicia sería que la aseguradora financie, pero luego, como dice el propio artículo 24 de la ley, la empresa aseguradora tiene que garantizar el financiamiento correspondiente. ¿Qué va a hacer? Tendrá en definitiva que subir las primas de otros para poder atender ese tipo de enfermedades catastróficas en esos montos que no va a poder cubrir. Y ese es un problema para todos aquellos que integran como usuarios el sistema de medicina prepagada. Pero en este punto de enfermedades catastróficas también hay otro problema. El Estado ecuatoriano asumió la obligación de atender este tipo de enfermedades. Y asumió el Estado porque sabía que ni siquiera el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social podía financieramente cubrir estas atenciones. Resulta que con esta ley le liberamos de responsabilidad al Estado, trasladamos a la aseguradora privada y en último término al bolsillo de los demás usuarios el pago por una cobertura que estaría completamente desfinanciada. Aquí la ley tiene una falla técnica. Habría que encontrar una solución. ¿Por qué no combinar el costo de la cobertura de una enfermedad catastrófica entre la aseguradora con la prima que paga el asegurado y también el Estado, como dice la propia Constitución de la República? Lo demás, requisitos de orden técnico que tienen que cumplir las empresas, digamos que está bien. Inclusive parece acertado que se haya reducido el capital mínimo de $1.500.000 a $800.000. Pero debemos pensar que en el mundo de las aseguradoras privadas no están solamente las grandes, también hay algunas medianas y pequeñas. Y mientras más se aumenten los requisitos, los controles y las exigencias, los que sufran y paguen los platos rotos serán las empresas, sobre todo pequeñas y medianas. De allí entonces que no se puede ajustar demasiado. Un minuto. No se puede, como decía Mae Montaño, pasar del control a la estrangulación. Estas empresas son necesarias y deben funcionar. Y por último, señores asambleístas, en cuanto a las impugnaciones, en el artículo 61 se hace una remisión al Código Orgánico General de Procesos y a la vía contencioso-administrativa. Ello significa que luego de los reclamos en el área administrativa se podrían abrir procesos contencioso-administrativos, donde se discute la legalidad de los actos administrativos de las autoridades que controlan, la nulidad, pero que ahora está resultando muy difícil discutir también los temas indemnizatorios. Hay una resolución de la Corte Nacional de Justicia que dice
que en estos casos no se puede discutir temas indemnizatorios, sino solamente temas atinentes a la legalidad y a la nulidad. Me parece que este tema debería ser revisado en la vía procesal para que los derechos de acceso a la justicia estén debidamente garantizados. Muchas gracias.